En este video explicaré cómo crear subdominios en nuestro panel de control de HostGator. Como muchos de ustedes ya sabrán, un subdominio es básicamente un dominio que se compone a partir de un dominio principal. Esto nos permite crear múltiples dominios a partir de uno solo que tengamos registrado. Esto resulta bastante útil cuando necesitamos tener más páginas o otros sistemas, ¿cierto?, relacionados con la misma página web, pero que queremos que los visitantes accedan a través de otra dirección. Por ejemplo, aquí tengo preparado un blog de notas y he tomado como dominio de ejemplo dominio.com. Dominio.com, por ejemplo, si yo necesitara crear un foro dentro de la página dominio.com y quiero que los usuarios accedan por otra dirección, yo podría crear foro.dominio.com y este subdominio estará redireccionado a una carpeta dentro de mi cuenta de FTP, en donde en esa carpeta va a estar el sistema del foro. O bien podría también tener una tienda virtual, ¿cierto? En el caso de que dominio.com sea una página de ventas de algún producto, entonces puedo crear una tienda virtual en una carpeta dentro de dominio.com y hacer que los clientes accedan a través de esta dirección. Así podríamos crear otros subdominios, por ejemplo, clientes.dominio.com o usuarios.dominio.com o juegos.dominio.com. Eso va a depender del rubro del dominio. Ahora bien, voy a explicar, ¿cierto?, cómo crear estos dominios. Estos subdominios se crean en la sección dominios y vamos a entrar en el primer icono que dice subdominios. Bien, en esta sección es donde nosotros vamos a crear nuestros subdominios. Aquí nosotros vamos a colocar el nombre del dominio y aquí el documento, la carpeta, perdón, a donde va a estar direccionado el subdominio que vayamos a crear. Yo he preparado un archivo que he guardado dentro de una carpeta para efectos de esta explicación. He creado dentro del dominio hostgatorcupones.com una carpeta que se llama test y dentro de la carpeta test he puesto un archivo HTML, he puesto un pequeño contenido para que se vea como a modo de ejemplo. Voy a mostrarles, voy a volver a la página principal, luego retornaremos al área de creación de subdominios. Para mostrarles un poco. En el administrador de archivos, ¿cierto? Ahí ingreso y bueno, tengo aquí, les voy a explicar un poco esto. La carpeta raíz en el panel de control, ¿cierto? Cuando ustedes entran al panel de control, ya sea si acceden por FTP o acceden por medio del administrador de archivos, que es el que yo acabo de ingresar, ¿cierto?, ustedes van a poder ver todas estas carpetas en su cuenta de HostGator. Hay una carpeta que es la carpeta raíz o la carpeta web, que es esta, public HTML. Es en esa carpeta donde se almacena todo lo que es archivos de página web. Dentro de la carpeta public HTML, que es la carpeta raíz, el root, por así decirlo, tengo la carpeta hostgatorcupones.com y dentro tengo la carpeta test. Y dentro de test, ¿cierto?, creé un pequeño archivo index con un pequeño contenido para que se pueda visualizar algo al entrar a esa carpeta. Ahora bien, ¿por qué hago esta explicación? Porque cuando nosotros creemos el subdominio, podremos dar dos tipos de redirecciones. Vamos a poder redireccionar el dominio indicándole cuál es la ruta directa de la carpeta, o podremos redireccionarlo dándole la ruta por URL.
Entonces bien, vamos a volver. Ahora recordemos la ruta. La ruta de la carpeta es public HTML, ¿cierto? Luego carpeta hostgatorcupones.com, carpeta test. Esa es la ruta. Bien, vamos a abandonar el administrador de archivos, vamos a volver atrás y vamos a ingresar nuevamente al área de subdominios. Bien, aquí estamos. Entonces voy a explicar las dos maneras de hacer una redirección a la carpeta test. En este campo, ¿cierto?, vamos a colocar el nombre que va a llevar nuestro subdominio. Vamos a colocar como ejemplo demo 1, ¿cierto? Demo 1, y voy a ingresar, voy a direccionar el subdominio demo1.hostgatorcupones.com a la carpeta test utilizando la ruta de carpetas, ¿cierto? Recordemos, yo cuando pincho dentro del campo inmediatamente me sugiere una dirección, pero aquí yo debo corregir. Recordemos, ¿cierto?, que la carpeta era public HTML, luego era hostgatorcupones.com, ¿cierto?, slash y finalmente test. Esa era la ruta. Pincho crear. ¿Cierto? Y inmediatamente me crea el subdominio demo1.hostgatorcupones.com. Volvemos atrás. Y ahí ha quedado creado, si revisamos abajo, el dominio demo.hostgatorcupones.com. Tenemos aquí una redirección, ¿cierto? Perdón, el documento, ¿cierto? El root se refiere a la carpeta root, ¿cierto? La raíz de este subdominio, que es public HTML /hostgatorcupones.com /test. Entonces vamos a visualizar acá arriba, ¿cierto? Vamos a escribir demo1.hostgatorcupones.com y nos debería abrir el contenido, área de prueba. Ese es el contenido del archivo que subí. La dirección demo1.hostgatorcupones.com me ha redireccionado a la carpeta test. Bien, esa es una forma de direccionar. Hay otra manera también de direccionar subdominios, y es a través de la red. Aquí pueden ver que no está redireccionado, simplemente está vinculado el subdominio a través de ruta de carpetas, pero la redirección nos permite dar una URL a este subdominio. Imaginemos que este subdominio yo lo necesito redireccionar a otra web, no a una carpeta que está en el mismo servidor, sino que a otra web, a otro servidor. Entonces podremos utilizar la herramienta redirección. Vamos a crear un nuevo subdominio que vamos a llamar demo2. No vamos a colocar el dato acá de ruta de carpeta, simplemente vamos a presionar crear. Vamos a volver atrás. Bien, y vamos a observar que está creado el demo2.hostgator.com y vamos a aplicar una redirección. En este caso vamos a redireccionar a la misma carpeta pero utilizando URL. Presionamos el link que dice administrar redirección y nos lleva a esta área donde nosotros nos va a pedir una URL directa. Entonces
De la misma manera podríamos redireccionar a la carpeta test haciéndolo así, colocando www.hostgatorcupones.com/test. Grabamos la redirección y aquí nos indica que demo2.hostgatorcupones.com está actualmente redireccionado a hostgatorcupones.com/test. Volvemos atrás y verificamos la redirección, ¿cierto? Aquí está, hostgatorcupones.com/test. Vamos a copiar esto y lo vamos a revisar. Y ahí está. Hemos accedido a la misma carpeta test, ¿cierto? De una manera distinta. ¿Cuál es la diferencia entre redireccionar especificando las rutas de carpetas y redireccionar especificando URL? Que en el momento de que alguien entre al subdominio, si especificamos ruta de carpeta como lo hicimos en demo 1, en la barra de dirección del explorador se va a mantener el nombre del subdominio. ¿Se dan cuenta? En el demo 1 lo redireccionamos por ruta de carpetas y permanece demo1.hostgatorcupones.com. En cambio, para el demo2.hostgatorcupones.com, para el segundo ejemplo utilizamos la URL directa y ahí hice el cambio y me lleva a la carpeta, me muestra la carpeta. Esa vendría siendo la diferencia. Para efectos de visualizar es lo mismo. En ambos casos vamos a ver el mismo contenido, pero arriba va a cambiar, ¿cierto? Mostrando en uno el subdominio y en el otro caso la dirección o la URL directa. Bien, eso es básicamente todo lo que se necesita saber para crear subdominios. Puedes crear tantos subdominios como quieras. HostGator no pone limitantes en este sentido y puedes crear todos los subdominios que necesites. Bien, nuevamente te agradezco el tiempo que has tomado en ver este video. Te invito a que revises los demás tutoriales que se encuentran en el sitio web hostgatorcupones.com.